Entramos ya a la tercera semana de estudio de este último trimestre y la lección aborda el primer capítulo del libro de Juan. Personalmente creí que con este capítulo íbamos a comenzar el estudio de toda esta semana, pero no, tocó esta tercera semana. Recién volver al capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1.1, este es el texto central de toda la semana. Texto que todo cristiano, todo adventista debería de saber conocer muy bien. Como vuelvo a repetir, estamos ya en la tercera semana. Eso quiere decir que estamos en la tercera lección de este cuarto trimestre. Y la lección está abordando precisamente el prólogo, la historia de fondo, el prólogo. Con esto vamos a comenzar el bosquejo de esta lección. Queridos amigos, bienvenidos a este estudio en el cual voy a presentar las ideas principales resumidas en tres objetivos con los cuales vamos a trabajar durante este estudio. Lo primero que vamos a ver gira en torno a la divinidad del Señor Jesús. Este es el primer punto. No sé si vamos a dedicar más tiempo a este aspecto, pero es lo primero que propongo en este bosquejo. En segundo lugar, hablaremos de la glorificación de Cristo. Esto se presenta en la lección el día jueves. Y por último, nuestra decisión, creer o rechazar lo que la Biblia nos presenta. Tres objetivos para este estudio. Recuerden que las diapositivas pueden descargarlas de la página que figura en la descripción de este video. Vamos a comenzar entonces a hablar de nuestro primer punto de estudio, primer objetivo. La divinidad del Señor Jesús. Hablemos de este punto que no solo lo habla Juan o el Nuevo Testamento. Esto está presente en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que la lección presentó? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar cuando leemos el libro El Evangelio de Juan? Que Cristo es Dios. Vayamos directo al punto. Cristo es Dios. Y en los primeros versículos, los primeros 3 o 5 versículos del capítulo 1, esta verdad se presenta. Voy a hablar solo de 3 atributos. Número 1, que Cristo es plenamente Dios. Número 2, que es eterno, no tiene origen. Y número 3, es el creador de todo. Estos 3 atributos son exclusivos, propios de Dios. Un ser creado no puede compartir estos atributos. Entonces, cuando uno lee el capítulo 1 del libro de Juan, encuentra esta verdad. Es plenamente Dios, esto lo dice Juan 1.1. No es un Dios menor o un ser creado, como enseñó en su tiempo los arrianos, como creen muchas iglesias, muchas religiones en nuestros días, incluyendo algunos adventistas que predican que esto era la creencia de los pioneros y bla, bla, bla. No, esto no lo enseña la Biblia. El Señor Jesús no es un Dios menor, no es un ser creado, no es una deidad que depende para que exista el Padre, no. Cristo es Dios. Y en la declaración de Juan 1.1 se explica esto. Cuando dice, por ejemplo, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, hay un artículo que en el español no está. Ese artículo está antes de Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba. Ahí va el artículo él. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios. Es decir, está hablando de otra persona. Está diciéndonos que Cristo es Dios y estaba con Dios. Bueno, estamos hablando obviamente de las 3 personas divinas. Podríamos decir el Padre. Y en segundo lugar, también menciona que el verbo es o era Dios. Aquí sí no hay ningún artículo. En la traducción del Nuevo Mundo, por ejemplo, de la iglesia de los testigos, dice era un Dios. Ese un Dios, ese artículo un, no existe. Lo colocaron para atribuir al Señor Jesús una divinidad inferior. En resumen, Juan 1.1 presenta esta verdad, que en el principio el verbo era Dios, es Dios. En el principio el verbo estaba con Dios, estaba con el Dios, estaba con otra persona, el Padre.
Esto es lo que nos presenta en primer lugar Juan 1:1. En segundo lugar, que es eterno. En el principio era. Esa expresión era denota existencia. En el principio ya estaba el verbo. Cuando hablamos de principio, esto nos va a llevar sí o sí a Génesis. Y tanto Moisés como Juan se refieren a nuestro principio, al principio del universo, es decir, antes de que todo existiera, ya estaba el verbo, ya era el verbo, sin origen, sin nacimiento, sin creación. El verbo existía porque es Dios. Eso es lo que está diciendo, que su origen trasciende el tiempo y la eternidad. Cristo no fue creado o engendrado. También, esto está claro en los primeros versículos de Juan. Y por último, al no tener origen, Cristo es el que creó todo lo que existe. Por Él fueron creadas todas las cosas. Eso es lo que también repite Juan. Ahora, Colosenses explica que no solo es el creador, Cristo también es el sustentador de la creación, haciendo una alusión, por supuesto, a la redención. Entonces, estos atributos, nos dice Juan 1, Cristo es Dios, plenamente Dios, Cristo no tiene origen, es eterno, y Cristo, por supuesto, es el creador de todo. Pero a esto vamos a sumarle algo más, que el verbo se hizo carne. Es decir, Dios en la persona del Hijo adoptó la naturaleza divina. Dios se reveló al hombre a través de Cristo. El que me conoce a mí, dice el Señor Jesús, conoce al Padre, conoce al que me envió. Yo no hablo mis palabras, yo hablo las palabras del que me envió. Hablando como hombre, por supuesto, porque Cristo fue plenamente hombre. La palabra encarnada, es decir, Dios nos dijo cómo es Él, se reveló cómo es Él a través del Señor Jesús. Por eso, Cristo se hizo hombre plenamente como nosotros. Vivió en medio de hombres y habitó, dice, habitó en medio de nosotros. Cristo al hacerse hombre, de lo que dice Juan que habitó, vivió en medio de nosotros, tiene mucha relación, decía la lección, con el santuario. Hazme un santuario para vivir en medio de ustedes, le pidió el Señor a Moisés. Y es que cuando Cristo vivió desde niño, conoció lo que es la condición del hombre y conoció todas las debilidades del ser humano, porque Cristo estuvo rodeado de hambre, de dolor, de sufrimiento, de cansancio, de agonía. Cristo estuvo rodeado de mentiras, de desobediencia, de rebelión. Cristo estuvo rodeado de la naturaleza humana, que no es lo mismo decir que Cristo comparte nuestra naturaleza como se pretende enseñar. En consecuencia, el Dios que nos presentó en los primeros versículos es el Dios que se hizo hombre, es el Hijo plenamente Dios que se hizo hombre. A través de esa encarnación el Padre nos habla a nosotros, se reveló a nosotros y siendo hombre vivió en medio de la naturaleza humana y conoce muy bien nuestra condición. Esto es lo que vamos a encontrar en este primer objetivo. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio, este es un bosquejo. El día de mañana, Dios mediante a las 5:30 de la mañana voy a hacer la transmisión de este estudio más ampliado. Espero no se cruce nada y mañana nos estemos encontrando a las 5:30, obviamente con la hora de Perú. Vamos a ver ahora nuestro segundo objetivo de estudio. La glorificación de Cristo. Este es un punto algo más rápido. Esto está en nuestra lección el día jueves. Ha llegado la hora, dice el Señor Jesús. Padre, llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora de ser glorificado. Glorifícame, glorificar al Hijo para que también tú seas glorificado. Esto está diciéndolo Cristo en la oración que hace en el Getsemaní. ¿A qué se refiere con la hora de la glorificación? Cuando Juan escribe esta declaración de que ha llegado la hora de la glorificación, está apuntando a la hora de morir en la cruz. Aquí se citaron varios textos bíblicos y solo voy a recordar lo que Cristo le respondió a María en las bodas de Canaán cuando le dice, haz algo. El Señor Jesús le dice, mujer, mi hora todavía no ha llegado.
Y es que la hora de ser glorificado apunta a la hora de morir en la cruz. En otras palabras, su gloria se revela al cargar la miseria del mundo. Y esto es algo que inquietó en su momento a los líderes del pueblo y también a nosotros nos genera eh, una diversidad de pensamientos y emociones, porque por un lado, la cruz era un símbolo de vergüenza y desprecio, donde los criminales morían y donde Cristo, por ejemplo, desesperadamente clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo y Marcos, decía la lección, presentan a la cruz como ese lugar de sufrimiento, de tortura, de dolor, de agonía, donde lo peor del ser humano terminaba muriendo. Y por otro lado, tanto Juan como Lucas presentan a la cruz de Cristo como el instrumento de salvación y misericordia para el hombre. Y esto precisamente es lo que viene a ser ese momento que coinciden estos dos argumentos. Un símbolo de vergüenza se convierte en un centro de salvación y de glorificación. Y curiosamente, Dios merece toda la gloria por lo que decidió cargar nuestra vergüenza, nuestro pecado, y al mismo tiempo por lo que nos ofrece, que es salvación y misericordia. Por todo esto, Cristo, por todo esto Dios es glorificado. Segundo punto de estudio, segundo objetivo de nuestra lección. Vamos al último tema de estudio. Creer o rechazar. Esa es nuestra decisión. Si hay alguna duda de parte de ustedes, escriban en los comentarios si tuvieran alguna duda o alguna impresión. Vamos con este último punto. ¿Creemos o rechazamos lo que estamos viendo hasta acá? ¿Creemos o rechazamos lo que Juan presenta, es decir, la divinidad de Cristo, su obra, su misión, todo lo que encontramos en la Biblia? Cristo, dice Juan 3, 16 y 17, vino a salvar al mundo. Yo no vine a condenar, yo vine a salvar al mundo. Esto es lo que dice el Señor Jesús en Juan 3. La salvación es para todos. Todos podemos alcanzar la salvación. Sin embargo, el deseo que Dios tiene de salvarnos debe encajar con nuestra decisión. La puerta al cielo está abierta. El camino que une al cielo con el hombre está abierto. Y este es el logos del cual hablaba en la lección en el día lunes. Para los griegos el logo era algo abstracto, algo que no se ve, algo que no es concreto, pero para Juan es algo real, es algo palpable, es alguien concreto, Cristo. Entonces con Cristo el deseo de salvarnos es real, pero para que yo sea salvo, yo necesito aceptar a Cristo como mi Salvador una vez y todos los días, no una vez para siempre y salvo por siempre y no me pierdo. Esa verdad no es verdad. Esa mentira no enseña la Biblia. Mi salvación depende de mi decisión constante. Sin embargo, el mundo se va a dividir en dos grupos. Por un lado están aquellos que no quieren reconocerlo. Yo soy la luz, yo vine al mundo, Cristo vino a su pueblo y el mundo no lo reconoció, no quiso recibirlo. Es más, a pesar de milagros, decía Juan 12, no quisieron creer en él. Y se cumple lo que el Señor Jesús habló, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro, que no enseña para nada la existencia del infierno o la mentira del alma inmortal, sino este punto, que aunque se levanten de la tumba, si yo no quiero creer, no voy a creer. La gente veía milagros, la gente vio y no quisieron creer. Tenían a Lázaro resucitado y no quisieron creer. Este es el primer grupo que lamentablemente, como dice Juan 11:43, permanecen en su pecado. Y recordemos que la paga del pecado es la muerte. Yo no quiero la muerte del impío, dice Dios en el Antiguo Testamento. Pero si yo decido rechazar a Cristo, estoy rechazando la vida, estoy eligiendo la muerte. El segundo grupo, obviamente, son aquellos que aceptan y reciben la bendición de ser hijos de Dios. Y para recibir esa bendición son aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. Y aceptar a Cristo, aceptarlo como Salvador, como Creador, como Redentor,
significa también aceptar la vida. Vida que obviamente el Señor desea compartir con nosotros cuando Él vuelva por segunda vez, la vida eterna. Entonces hay dos grupos, queridos amigos. El grupo que somete la Biblia a su juicio, somete a Dios a su criterio, somete sus estatutos al modo de pensar de la cultura, al modo de pensar de mi enfoque, o aquellos que decidimos someternos a lo que pide la Biblia, a lo que enseña la Biblia, a lo que revela la palabra de Dios. La decisión es nuestra, pero vuelvo a repetir, solo hay dos grupos que decidimos. Cada uno sabe lo que está decidiendo. En resumen, en todo nuestro estudio, ¿qué podemos ver? Número uno, que Cristo siendo plenamente Dios, se hizo hombre para salvarnos. Cristo fue glorificado al morir en la cruz para darnos salvación. Y por último, solo hay dos grupos de personas, quienes aceptan o quienes rechazan a Cristo. ¿Dónde estás tú? Cada uno sabe la respuesta. Finalmente, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacer? Sobre un tema muy especial como el que hemos estudiado, debemos entender la necesidad de aceptar a Cristo como nuestro Creador, Redentor y Sustentador. Aceptarlo como nuestra mayor necesidad y adorarlo como Dios, pues a pesar de hacerse hombre, nunca dejó de ser Dios, digno de toda alabanza. Personalmente te invito a que aceptes a Cristo, pero también lo honres como Salvador, como Dios. Y por supuesto, también esto involucra que estudies la próxima lección, la cuarta de este trimestre, Testigos de Cristo como el Mesías. Cuarta lección, querido amigo, por favor estudia. Recuerda que tú estás estudiando tu Biblia, no solo el folleto, tú estudias tu Biblia a través del folleto de la escuela sabática. De esta manera, apreciados amigos, terminamos este bosquejo. Gracias por acompañarme en este estudio. Espero mañana nos podamos encontrar 5:30 para desarrollar este tema con algo más de extensión. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Un fuerte abrazo y si Dios lo quiere, nos encontramos la próxima semana. Muchas bendiciones.